Quisiera usar este video para hacer algo que no hacemos prácticamente nunca, que es darles un pequeño análisis, crítica y al mismo tiempo recomendación de algo que a mí me gusta mucho. Que con mucha frecuencia en este canal parece que solo hablo de las cosas que no me gustan, pero quisiera hablar también, al menos hoy, de algo que me gustó bastante y está relacionado de alguna manera también con el fútbol. Y esto se los voy a decir, es un producto de Movistar. Y para que a mí me guste un producto de Movistar es que ha tenido que ser realmente bastante interesante para mi punto de vista. Y me estoy refiriendo a que les voy a analizar y recomendar que vean un documental que se estrenó en las salas de cine, de hecho de acá de Perú, hace algunos meses. Creo que solo estuvo 1 o 2 semanas en cartelera y luego no lo vio nadie más nunca más, pero que ahora mismo lo pueden ver en internet tranquilamente, que es el documental de Identidad. El cual podríamos ponerlo así: ¿cuántos reportajes se han hecho de la selección peruana yendo al Mundial de Rusia? Yo te puedo decir que han sido decenas y decenas de reportajes especiales, videos en internet, reportajes para televisión, y todo el mundo siempre te pone lo mismo que siempre escuchas todo el tiempo. Al menos yo, cuando busco un producto nuevo, lo que me interesa saber es precisamente eso, que me ofrezcan algo que otros no me han ofrecido. ¿Para qué quiero ver un nuevo resumen de cómo Perú clasificó al Mundial de Rusia cuando todo el mundo me dice exactamente lo mismo? Que los jugadores, que la hinchada, que el partido en Ecuador, que el partido con Uruguay, que el partido con Colombia, que el gol de Paolo. Todo el mundo siempre te dice lo mismo. Y algo que me gustó de este documental es que te aborda el tema, pero al mismo tiempo te explica otras cositas que tienen que ver con el fútbol, y creo que deja un mensaje que pone mucha responsabilidad sobre las personas, precisamente, que son las que manejan el fútbol actualmente en el Perú. Ya que, para bien o para mal, el fútbol se ha visto metido en el medio y parece ser el catalizador que está usando ahora mismo el país para, vamos a resumirlo de esta manera, crecer en muchas otras facetas, aparte de deportiva, crecer culturalmente, crecer como ciudadanos, crecer como sociedad. Y aquí creo que lo abordan bastante bien. El documental lo que hace es entrevistar a un montón de personas. Algunos son periodistas, algunos me caen bien, algunos no me caen tan bien, pero creo que varios de ellos dan buenas opiniones. Pero lo más interesante es cuando entrevistan a personas que no tienen nada que ver con el fútbol, que pueden ser sociólogos, que pueden ser otro tipo de periodistas, que pueden ser personas más especializadas en la psicología y en la mente de lo que son los peruanos el día de hoy. ¿Por qué a Perú le costó tanto tiempo regresar a un mundial? Y una idea que dejaron bastante en clara, que a mí me gustó mucho, era que a Perú le había costado llegar tanto a un mundial precisamente porque ha vivido años y años y lustros y décadas como un país de gente que nunca sintió aprecio ni amor por sí mismo, ni amor ni siquiera confianza por lo que podían hacer. Y si la sociedad ya estaba marcada por las cosas que habían sucedido, me refiero a cosas como el terrorismo o varios problemas sociales que hubieron, ¿por qué los futbolistas tendrían que ser diferentes? Los futbolistas obviamente tienen los mismos problemas que cualquier otro tipo de peruano podría tener. Y ojo, no me refiero a problemas económicos, es obvio que ellos ganan muchísima más plata que nosotros, pero pasan por las mismas situaciones sociales que nosotros pasamos. Y hasta cierto punto se entiende que el futbolista peruano durante los últimos 20 años siempre se haya visto como menos que los demás, que vea a los brasileños y los trate como si fueran dioses, que nunca trate de salir y plantárseles de frente para tratar de superarlos, que la gran cantidad de hinchas peruanos vean, por ejemplo, a Ronaldinho como prácticamente un dios del fútbol y nunca tratar de salir. Y en un partido, yo recuerdo perfectamente cuando Perú jugaba contra Brasil hace 10 años, que no pasábamos la mitad de la cancha nunca por una cuestión de extremo respeto, e incluso partidos donde Brasil ni siquiera hacía grandes rendimientos. Y eso es una cuestión única y puramente de autoestima, y esto lo explican bastante bien aquí, y esto te lo juntan también con otros temas que son muy importantes y que van de acorde con lo que se relaciona al fútbol, que puede ser también los problemas sociales habituales que hay en este país, como los problemas que han tenido que pasar las mujeres en los últimos años y las grandes desigualdades sociales que han existido durante décadas y que siguen existiendo hasta el día de hoy en el país. Desigualdades sociales que, por ejemplo, también las han tratado aquí y que en el plano del fútbol las podemos ver en las clásicas argollas que existen dentro de las divisiones menores de varios clubes y en algunas academias. Tantas historias hay de chicos que han estado pagando sus cuotas
cuotas, que han intentado pagar sus cuotas en las academias de fútbol para que al final no les terminen dando oportunidades, ya sea porque hay otros chicos que pagan más plata que ellos o porque hay padres que tienen que reciben pago de favores de algunos entrenadores de divisiones menores de algunos clubes. Algo de lo que podríamos hablar en un video en el futuro, pero que vamos a dejar de momento aquí. El documental se centra, y esto era lo que más me gustaba, en temas que no tienen que ver tanto con el fútbol. Obviamente no se puede dejar de lado, hay entrevistas a Tapia, entrevistas a jugadores de la selección, entrevistas a Farfán, pero lo más interesante es lo que rodea, y esta es también una de las razones por las que a mí me empezó a gustar el fútbol. El fútbol, creo yo, y esto te lo dejan bastante claro aquí, va más allá de simplemente analizar los partidos o de ver quiénes hicieron los goles en tal o cual ocasión, o quién es el goleador de la selección, con quién nos va a tocar jugar, cómo van a ser los entrenamientos, cuál es el equipo titular que van a parar. El fútbol va incluso más allá de eso, y le dieron una importancia tal que a día de hoy el fútbol, la selección peruana, el fútbol peruano, es, como dicen, el catalizador de todas las demás cosas para que el país trate de crecer. Y es muy triste, tremendamente triste, que las personas encargadas de manejar este catalizador, en otras palabras la Federación Peruana de Fútbol, han dado indicios de no estar preparados para ser los que manejen este catalizador del futuro del país, si le quieras llamar de alguna manera. El documental me parece que está bastante bien dirigido, muy bien direccionado, en el sentido de que van hacia temas importantes e interesantes, como puede ser, por ejemplo, cómo es que el Perú ha ido creciendo como país o ha ido creciendo como sociedad y cambiando, siendo una mezcla de un montón de lugares diferentes, porque hay que recordar, Perú es la mezcla de un montón de culturas diferentes. Vinieron gente de Europa, vino gente de África, vino gente de otros países cercanos a Perú, y todos se juntaron en un solo país, que es recontra difícil tratar de definir como una unidad, y es algo que ha pasado desde siempre. A Perú le cuesta un horror sentirse unido como país, que hemos tenido que esperar a que Perú clasifique a un mundial luego de más de 30 años para que finalmente las personas puedan unirse un poquito más y olvidarse por un momento de sus diferencias políticas o sus diferencias de pensamiento, y todos más o menos traten de estar de acuerdo en lo mismo. Obvio, en el fútbol y en la selección no es cierto que todo el mundo esté de acuerdo. Hay gente que tiene opiniones diferentes futbolísticas, gente que tiene otro tipo de opiniones, pero en general se podría decir que todo el mundo estaba tirando para el mismo lado. Todo el mundo quería que a Perú le esté yendo bien para que el deporte peruano en general pueda crecer, para que la imagen internacional del país pueda ser mejor, y de alguna manera a todo el mundo le convenía que Perú le vaya bien en el mundial, que Perú pueda ir al mundial y que la selección mejore mucho su imagen internacional. Y a partir de eso es donde entran todos los demás temas. Perú se terminó convirtiendo en un país en el cual la gente tiene mucho potencial para realizar grandes acciones, pero nunca las hace. Y precisamente ha sido la selección peruana, con la suerte y con todas las cosas que ocurrieron alrededor de la selección, la que logró por un momentito superar ese tipo de cosas, ese tipo de taras o ese tipo de baches mentales que podrían haber. Obviamente, Perú no es la mejor selección del mundo, Perú no es el mejor país futbolísticamente del mundo, los futbolistas peruanos no son los mejores del mundo, ni siquiera los mejores del continente, pero la manera en cómo esto se relaciona con cómo la gente está creciendo como sociedad y cómo debería usarse a partir de ahora para crecer como sociedad, que vamos a ver. Todo lo que ha sucedido con la selección peruana, si no lo utilizamos bien, de una manera, me refiero, social, si no lo utilizamos bien, entonces ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Va a ser para qué? ¿Para ir al mundial un día y luego qué? ¿Vamos a volver a ser la misma selección de siempre? ¿Va a ser para tener pan para hoy, pero mañana vamos a volver a pasar hambre? ¿Va a ser para qué? ¿Cuál fue el punto? Tener un poquito de felicidad un momento y luego chao, a volver a lo que siempre hemos sido. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo como se hizo en España después de las Olimpiadas de Barcelona 92? Que a partir de eso su sociedad deportiva empezó a crecer y a creer mucho más en sí mismos. ¿Por qué en Perú no podría ser así? En parte, el gran problema que hay ha sido cómo los propios peruanos, al fin y al cabo, se terminan haciendo bache a sí mismos. No es que un peruano le haga bache a otro, los propios peruanos hacen bache a sí mismos. No es que el enemigo de un peruano sea otro peruano. Esa frase yo nunca le encontré sentido. Y este documental creo que lo termina dejando bastante claro, ya que la situación en la que se quedó el país después de que Perú fue al mundial fue una situación totalmente positiva y beneficiosa que lamentablemente no se está aprovechando. ¿Por qué? Porque los problemas, ya no te quiero decir de corrupción o políticos o sociales, siguen siendo los mismos e incluso peores que antes, sino porque la propia gente ni siquiera se está interesando en cambiar esto, y esto me parece que es lo más preocupante. Y en el documental te lo explican bastante bien. Conforme los
los años fueron pasando, los problemas seguían siendo vigentes en Perú y la gente seguía cometiendo los mismos errores y tropezando con las mismas piedras una y otra vez, solo que las piedras tenían caras diferentes. Y el mensaje que se deja al final de ver esto como una oportunidad, más allá de simplemente fútbol, que el fútbol creo que es mucho más que eso, el deporte es mucho más que eso, verlo como una oportunidad de por una vez en la historia, por una vez al menos chiquitita, crecer un poquito más, no solo como país, sino como sociedad, para ver si por esta ocasión los peruanos pueden aprender algo de la gente que tanto admiran, que son los seleccionados. Y esto va a ser todo por ahora, pero yo te recomiendo mucho realmente que veas este documental, si es que tienes la oportunidad de verlo en internet. Hay otros documentales muy buenos también acerca de fútbol, algunos están en Netflix, el documental de Antoine Griezmann, el documental de Bobby Robson, muchos que yo he visto y me han gustado muchísimo, porque creo que dejan muchos mensajes importantes. Los documentales que se hacen en Informe Robinson, cuando hablan de temas como la depresión y el caso de Robert Enke, el arquero alemán, ex arquero alemán, muchos temas interesantes que están alrededor del fútbol, no solo los goles, no solo las atajadas, no solo las asistencias, no solo los regates, hay mucho más para abordar en el mundo del fútbol y me parece importante poder mencionárselos y recomendárselos aquí. Yo estaré muy feliz de leerlos y sobre todo de responderles. Esto fue Más allá del Gol, yo soy Alex y nos vemos.